¿Quieres saber cuál es el mejor teclado que he probado hasta ahora? El mejor de todos. Y déjame decirte antes de nada, antes de que empiecen los haters, que esto no es ni un vídeo patrocinado, ni nadie me ha pagado, ni es ninguna colaboración con nadie. Es un teclado que es es el Logitech MX Case. Es un teclado de la serie Master de Logitech que me ha dado una experiencia brutalísima. Además ha venido con el combo, el MX Master 3S. Vamos a hablar del teclado en primer lugar, porque atención, es un teclado que pesa, es un teclado muy sólido. Fijaos que se parece mucho, quizá os va a recordar al Magic Keyboard de Mac. Vale, pues que sepáis que hay una versión para Windows y hay una versión para Mac, y que sepáis que si os equivocáis y compráis la versión para Mac, también os va a funcionar perfectamente. Porque a mí, que no me gustan los teclados mecánicos, los de clac, 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 no, a mí me gustan los teclados que sean silenciosos. Este es muy silencioso, este tiene un recorrido, las teclas tienen un recorrido muy corto como a mí me gusta, estos tienen un mecanismo de tijera que es muy, pero muy agradable al tacto, las teclas son suaves, son de plástico. ¡Ay, qué gustico! En cuanto al diseño, me parece que es un diseño excelente, un diseño bastante minimalista, con todas las teclas, teclado numérico, teclas de función, teclas personalizables que luego te comentaré, y que por detrás no tiene absolutamente nada más que, bueno, aquí un trocito que lo eleva un poco con las patas de goma para que no resbale, y que por detrás tiene también el interruptor de encendido apagado y simplemente una entrada de USB tipo C para poderlo cargar, porque la batería que tiene es integrada, no funciona con pilas aparte, sino que ya tiene la batería integrada. Una cosa que me encanta, hablando de batería, es que tiene el teclado retroiluminado. Es un teclado retroiluminado que, atención, si lo necesitas se va a iluminar, y si no, no, porque tiene el sensor de presencia, es decir, que si tú le pasas la mano por encima, te va a reconocer y se va a retroiluminar, y luego tiene un sensor de iluminación, evidentemente, y si hay suficiente luz, pues no necesitas retroiluminarse. Es un teclado súper inteligente. ¿Y por qué digo hablando de batería? Pues hablando de batería, te va a durar hasta 5 meses si utilizas esta forma inteligente, o te va a durar pues hasta 10 días si lo tienes permanentemente retroiluminado. Pero es que no pasa nada, porque tú le puedes conectar un cablecito por detrás y le conectas el cable y lo vas cargando y ya está, y te olvidas. O sea, que la batería no va a ser nunca un problema. Déjame darte un par de cifras. El peso es de 810 gramos, no llega a 1 kilo, pero es muy estable, es muy sólido, se ve muy consistente y muy bien hecho. Y luego la longitud es de 43 centímetros. No es un teclado pequeño, no es un teclado mínimo. Tiene todas las teclas y se puede conectar hasta 3 ordenadores distintos, porque aquí tiene 3 teclas. Fíjate que tiene 1, 2 y 3, y entonces a partir de aquí tú puedes conectarlo a 3 ordenadores y puedes cambiar simultáneamente. Y bueno, cositas que hace, vamos a hablar de cositas que hace. Pues que sepas que toda la hilera de botones de la parte de arriba es plenamente configurable, personalizable. Para cada botón tú le puedes asignar una función de una lista larguísima de funciones que hay para poderle asignar, así que oye, es súper útil. No solo le puedes asignar funciones, sino que le puedes asignar una cosa que se llaman Smart Actions, que son como tareas repetitivas, como rutinas, para que pues abra el navegador y vaya directamente a una página web, o para que haga esto, para que haga lo otro, para que haga secuencias de comandos. Así que tiene muchas posibilidades y mucha versatilidad. Una cosa que tengo que decir es que tiene un fallo. Al menos la edición para Mac que me ha llegado a mí, que la estoy utilizando con Windows, pero también funciona con Mac, porque ahora te lo enseño, es que tú lo puedes configurar para que tenga la disposición de teclas de Windows. Vale, perfecto. Pero que sepas que la tecla mayor, menor y la tecla contrabarra, esta de los ordinales al lado, a la izquierda del 1, y la de los símbolos mayor y menor están intercambiadas, y yo me volvía loco. Yo quería poner una contrabarra, o quería poner un ordinal, podía poner quinto, cuarto, décimo, y no me salían los símbolos que yo quería poner, porque me salía un mayor que o un menor que, y entonces he descubierto que está ahí abajo. Pero bueno, ese es el único fallo que he encontrado. Por el resto es que me parece todo maravilloso. Y fíjate que bien va también para Mac. Si lo conectas a un ordenador Apple, pues evidentemente va a ser
tener el teclado perfecto, incluso yo te voy a decir que algo mejor que el Magic Keyboard, porque aquí tienes teclas personalizables, tienes rutinas, tienes un montón de cosas que el Magic Keyboard no tiene, porque yo creo que se ha quedado un poquito obsoleto. Y este es una auténtica evolución, que por cierto lo tienes en color gris espacial y también lo tienes en blanco. Y bueno, antes de pasar a hablarte del MX Master 3S, antes de hablar del ratón, decirte el precio. El precio, si es la versión de Windows, 129 euros, y si es la versión de Mac, 135 euros. Ya sabemos que las cosas para Mac siempre son más caras. Por eso, por ahí el nombre, Mac caras. Siempre son Mac caras. Y el ratón, ¿qué me dices del super ratón Mighty Mouse? Aquí lo tenemos, es el MX Master 3S. Yo no estaba acostumbrado a un ratón tan ergonómico, tan polivalente, con tantos botones. Yo estaba acostumbrado a un Trust que me compré, que me costó 14 euros, y claro, vienes a esto, que es el Ferrari de los ratones. Y como dice Sergio, un jefe que tengo en La Vanguardia, un tío muy majo, que también tiene este mouse, me dice, es el mejor mouse que vas a poder tener. Bueno, pues no te quito la razón, chico. Yo creo que este es el mejor que he probado hasta ahora. Tiene una resolución de 8000 dpi, 8000 puntos por pulgada cada vez que lo estás moviendo, que es una resolución y una velocidad muy regulable. Todo es configurable en este ratón, puedes hacer lo que quieras, lo puedes conectar también a 3 ordenadores distintos. Con Flow vas a poder pasar de uno al otro. Con el teclado, con el ratón, se mantiene el Control C y el Control V, puedes copiar de un ordenador y pegar en otro ordenador, puedes hacer un montón de cosas. Y además es preciso, es silencioso, es robusto porque pesa un poquito, es versátil, es que lo tiene todo, es ergonómico, es cómodo, funciona para PC, funciona para Linux, funciona para Mac, funciona para Chrome OS, igual que el teclado. Tiene aquí una rueda que tiene lo que yo llamo scroll natural, que no es aquello que hace clac, 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 clac y te baja de una línea o 2 líneas o 3 líneas, no, es que baja con un desplazamiento fluido súper guapo, y además es que puedes hacer que vaya muy rápido, puedes hacer que baje muy rápido. Tú pulsas y zoom, puedes bajar hasta 1000 líneas por segundo, o sea, hasta abajo de todo de la página web, aunque sea infinita, pues te baja hasta abajo de todo. Y además me gusta mucho porque no hace crec, 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 hace muy bueno, es que es súper maravillosa. ¡Uy! Además funciona sobre cualquier superficie. También el sensor que tiene puede funcionar sobre madera, sobre superficie blanca, metálica, sobre cristal, siempre que sea de más de 4 milímetros de grosor. Se puede personalizar tanto como quieras, cada botón es personalizable. Incluso aquí hay un botón que no se ve. Esto, clac. Esto es otro botón, que casi yo no sabía que estaba ahí, pero ahí está. Entonces, tú puedes asignarle la función que te dé la gana a cada uno de los botones, y además separando por aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tú tienes Photoshop, tú tienes Premiere, tú tienes Google Chrome, el navegador, el Word, PowerPoint, para cada una de estas aplicaciones y las que tú le quieras añadir, vas a poder asignarle unas funciones para cada botón. Para la ruedecita lateral esta, que tiene aquí una rueda lateral, es que claro, con esto puedes ampliar, alejar, tiene 2 botoncitos laterales más por aquí que tienen asignada la función de adelantar o retroceder páginas en Google Chrome. No sé, es que tiene un montonazo de personalizaciones, y también tiene lo de las Smart Actions, que tú le puedes asignar incluso rutinas, secuencias de comandos, una serie de cosas en una hilera para que haga toda una serie de funciones, como las famosas macros del Word, ¿te acuerdas? Pues también lo puedes hacer esto. Y todo funciona con la aplicación Logi Options Plus, y entonces ahí lo tienes todo centralizado y vas a verlo perfectamente, porque es que es una aplicación que también es muy intuitiva. Y si el teclado de Logi valía 129 o 135, pues este también. Este ratón cuesta 135 euros, es mucho dinero, pero te aseguro que es uno de los dineros más bien invertidos, porque además se puede conectar mediante Bluetooth o mediante el pincho que viene asociado o incorporado dentro de la caja cuando lo compras. Así que nada, tanto el MX Keys como el MX Master 3S son muy recomendables, y muy contento que me he quedado. Y a mí, yo creo que cuando hay algo que me gusta, se me nota. Y aquí pues no lo he podido ocultar, evidentemente me encantan. Gracias Logitech por dejarme probar el teclado y el ratón, que los voy a utilizar pues con mucho cariño, y siempre que pueda los voy a recomendar porque es que son prácticamente perfectos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!